Bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy conversaremos acerca de las escrituras, de la inspiración de las escrituras. Les presento a mi padre Henry Spitia. y mi nombre es Alejandro Spiti. Cuando hablamos de la inspiración de las escrituras, hablamos de la autoridad de las escrituras, que las escrituras, la Biblia, es la palabra de Dios. En otra oportunidad hablaremos acerca de la consolidación y la preservación de las escrituras, cómo providencialmente ha sido preservada a través de los años. Y esto es importante, pero un pequeño abrebocas. Hechos, capítulo 5, cuando estaban los apóstoles delante del concilio, un hombre llamado Gamaliel que dijo, y es interesante lo que él dijo, este doctor, llamado Gamaliel, fariseo de la ley, doctor, honrado por todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles y les dijo: varones israelitas, tened cuidado con lo que vais a hacer con respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien al que se le unió con un número como de 400 hombres, el cual fue muerto y todos los que lo seguían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también él y todos los que lo seguían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres se desvanecerá, pero si es de Dios no la podréis deshacer, no sea que vosotros seáis hallados resistiendo a Dios. Y la obra ha durado, porque la verdad dura, la mentira no. Y hoy día vemos que la palabra de Dios aún continúa, demostrando una vez más que es la verdad, la palabra de verdad. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, nos enseña también las escrituras en Mateo. Entonces, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en confiar en ella absolutamente. Y siempre tenemos que ir a las escrituras porque ellas hablan de sí mismas. Y a mí hay dos textos que para mí particularmente me parecen que son muy relevantes con el tema de la inspiración. Un texto lo encontramos en segunda de Timoteo 3, 14 al 17 y otro texto en segunda de Pedro 1, 19 al 21. Y hay una palabra que para mí es la palabra clave y es inspiración. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y también santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Hombres falibles, hombres que fallaron, hombres que se equivocaron, pero hombres santos de Dios que fueron infalibles, pero escribieron la infalible, la que no falla, palabra de Dios. Qué hermoso. Sí. Qué bonito saber Es que eso. esta palabra inspiración habla del soplo del Espíritu Santo, no ese soplo que vemos ahora que no tiene nada que ver. Pero es algo muy relevante y es que en el original lo encontramos. En el original, cuando vemos esa palabra en griego que es teoneustos, y teoneustos quiere decir el soplo o la expiración de Dios. Cuando nosotros hablamos, estamos expirando. Cuando nosotros hablamos, tenemos que inhalar para poder hablar correctamente. Y es a eso a lo que se refiere. Es Dios hablando. La palabra de Dios, la Biblia, las escrituras, son la expiración de Dios. Dios usó a hombres, aproximadamente 40 hombres, que escribieron en un periodo de 1500 años aproximadamente lo que Él quería que escribieran, su revelación. Es Él revelándose, dándose a conocer al ser humano, dándose a conocer a nosotros. Es Dios dándose a conocer, y conociendo a Dios, nosotros podemos conocernos también a nosotros. Entonces, vean que al final de cuentas, cuando nosotros vamos a las escrituras, los primeros en ser beneficiados, en no solamente leerla, sino estudiarla, meditarla y obedecerla, somos nosotros mismos. Por eso el salmista muy bien dijo que con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu
palabra. Y el Salmo 119 nos habla de un hermoso perícopas, cada una es una letra del alfabeto hebreo que exalta la palabra de Dios. Así es. Es que Romanos también, Romanos capítulo 10 nos habla acerca de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y habla también de esa inspiración. Nosotros no podemos leer la Biblia como un libro más, sino que tenemos que entender, y eso es nuestro propósito, de que tenemos que entender que la palabra de Dios no solamente contiene la palabra de Dios, como algunos lo han dicho equivocadamente, no solamente eso, sino también es la palabra absoluta de Dios. Por eso podemos mirar en 2 de Timoteo, en el versículo 16 del capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios, no es una parte sino es toda. Por eso más adelante vamos a hablar también algo del canon, pero en el día de hoy queremos hacer referencia a la inspiración de Dios, la inspiración del Espíritu Santo, que es relevante y que está por encima de cualquier libro, porque es la que verdaderamente consolida y la que da un cuerpo diferente a cualquier otro libro. Sin creer que la Biblia, la palabra de Dios, es fundamento de nuestra fe. No creer que la Biblia es la palabra de Dios es el primer paso para la distorsión de muchas otras cosas más. Y eso lo sabe bien el padre del engaño llamado Satanás. Por eso en Génesis 3 vemos que lo que él primero quiso poner en duda fue la palabra de Dios. Es lo que quiere hacer actualmente con estas filosofías escépticas que quieren poner en duda la palabra de Dios y decir, no, es que algunos textos no son palabra de Dios, son textos espurios, les llaman algunos, que son textos que no hacen parte del canon. Y así han sacado algunos pasajes de las escrituras, estos llamados críticos textuales, o que han formado algo que es un texto crítico, han modificado la Biblia a través de los años. Dicen que en el 2030, con esto de la inteligencia artificial, van a crear una cosa que es cada vez más herética bajo el código sinaítico y el código del Vaticano, el códex, como le llaman. Esto es una distorsión, y esto es algo que debemos tener mucho cuidado, porque a través de esa duda llega el engaño, y cuando llega el engaño llega la confusión. Y en la iglesia nosotros debemos tener claridad de que tenemos la palabra de Dios que ha sido guardada y preservada por la providencia de Dios, porque si fuera por el ser humano no, pero nosotros confiamos en que el Señor la guardó hasta nuestros días. Vean que algo interesante, hablando de que hace poco, muy recientemente, celebramos el Día de la Biblia, 31 de octubre. Tenemos las 5 solas, precisamente esta camiseta tengo acá las 5 solas, pero la principal, la primera que se habló en la Reforma fue la sola escritura, y era un volver a la palabra, un volver a la Biblia, porque en ese siglo, en esos siglos, la iglesia había aparentemente como que olvidado las escrituras, y es importante volver a ellas y recordar que ellas son nuestra base y nuestro fundamento, porque ellas son la bendita palabra de Dios. Y fue eso lo que precisamente descubrió, por decirlo de alguna manera, Martín Lutero, porque él criado y él estaba siendo instruido por personas religiosas, pero él se dio cuenta de que allí donde estaba siendo instruido y a través de los tiempos se había distorsionado la palabra de Dios. Por eso y claramente dice sola escritura, y nosotros creemos firmemente que es sola escritura, solo la palabra de Dios, solo la palabra de Dios, solo la inspirada palabra de Dios. Estos hermosos 66 libros compilados en lo que nosotros llamamos la Biblia son las que pueden claramente cambiar, o es la que puede cambiar a una persona, es transformar una familia y una sociedad, como ha sido preservada providencialmente por el Señor la palabra de Dios, no por los seres humanos, sino por el Señor. Exacto, la providencia de Dios. No es nosotros, no somos nosotros, no ha sido la iglesia la que lo ha preservado, aunque la iglesia es mayordoma, porque la misma palabra nos enseña en Timoteo que es columna y baluarte de la verdad, pero no somos nosotros en nosotros mismos. Realmente la escritura a sí misma se va a conservar,
porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no pasará, como lo dijimos inicialmente. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Es una afirmación certísima y lo podemos evidenciar a través de la historia. Como han pasado tantos años, han pasado miles de años y la Biblia todavía está. Vean que nosotros tenemos en el original, el griego, en el Nuevo Testamento, son estas, podemos ver más o menos que es difícil de nosotros leer si no conocemos griego, y está en hebreo. Entonces acá este es en hebreo y griego, koiné, bueno, el griego koiné, que es un griego más o menos, no sé si alcanzan a ver, griego del pueblo antiguo, el griego antiguo de la época de Jesús, y el hebreo antiguo también. Y fue hermosamente preservado por estos textos, por los masoretas en el Antiguo Testamento, el hebreo y en arameo, que en algunas partes en arameo, y en el griego fue por estos copistas que el Señor también los preservó. Pero bueno, vamos a irnos a la inspiración, que es el tema de hoy, la inspiración de las Escrituras. ¿Las inspira quién? Vemos que es, las mismas Escrituras dicen que es Dios el que las inspira. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Y es otra evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo, que es útil para enseñar, redarguir, que nos ha transformado. Es la palabra de Dios la que nos ha transformado, y es el testimonio que nosotros tenemos en nuestras vidas. Nos ha transformado y nos sigue transformando. Es ella la que nos direcciona, es lámpara a nuestros pies. Sin ella nosotros no podemos caminar, es necesaria. El mismo Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es más importante aún que el pan. La Biblia es necesaria en absoluto para todo, porque es la que va a perdurar para siempre. El pan perece, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios es alimento que no va a perecer. Sí, la inspiración, nosotros podemos hablar mucho acerca de la inspiración de la palabra de Dios de una manera milagrosa, de una manera majestuosa. El Señor inspiró la palabra de Dios. Y estos hombres, que eran hombres comunes y corrientes, como dice la palabra de Dios, expuestos a muchas debilidades como lo somos nosotros, no eran hombres especiales. Simplemente la soberanía de Dios actuó en estos hombres y Dios los escogió. Y estos hombres, a través de este tiempo, fueron inspirados a escribir la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? No eran sus ideas, no era su filosofía la que se plasmó en los textos, en los textos originales, por supuesto, sino que era la inspiración de Dios, el Espíritu Santo de Dios actuando en la vida de ellos, escogiendo a estos hombres. ¿Para qué? Para que transcribieran, para que escribieran el aliento de Dios, la inspiración de Dios, las palabras de Dios. En el Antiguo Testamento Dios escoge a los profetas, por supuesto los patriarcas también escribieron, principalmente los profetas, y en el Nuevo Testamento, pues a excepción de Lucas, que no fue un discípulo, no fue un apóstol, pero sí es un discípulo, por supuesto, pero también Dios lo usó. Marcos también. Que no fue un apóstol, pero fue encomendado por ese apóstol. Marcos muy cercano a Pedro, Lucas muy cercano al apóstol Pablo. De manera la iglesia lo aceptó a través de los años y lo seguimos aceptando, recibiendo, no porque nosotros, no es que nosotros hayamos, o la iglesia a través de los años haya consolidado las escrituras, no. La iglesia descubrió, reconoció qué eran las escrituras, pero y qué no eran escrituras. Que no eran las escrituras. Desechó muchos libros. Por eso tenemos el canon. El canon, que después próximamente hablaremos sobre el canon, pero es importante como abrebocas hablar sobre algo muy interesante. El canon no nace o no se crea, no se inventa, no es una invención del hombre, sino unas reglas que se hacen, que se tienen en cuenta, ¿cierto?
para hablar de eso. Y lo más importante de este canon es la inspiración de Dios. Es la relevancia, la relevancia más importante de las escrituras es la inspiración de Dios. Que realmente sea la palabra de Dios la que nosotros encontremos allí. Y es lo más relevante, porque si no, pues podríamos hablar de un libro muy bueno, de buenas costumbres, tal vez que pudiéramos usarlo para en ciertos tiempos, cuando estemos tristes. Yo veo también eso, se ve mucho ahora en los buscadores, ¿no? Que encontramos, si tienes tristeza, entonces tenemos estos versículos, si estás alegre, estos versículos, si estás solo, tales versículos, si estás a punto de suicidarte, tales versículos. Bueno, está bien, no tenemos problema con eso, pero no es el fin principal. El fin principal de la inspiración de la palabra de Dios es conocer a Dios y entender a Dios a través de Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, y que a través de ese conocimiento el hombre glorifique a Dios. Ese es el fin principal de la palabra de Dios y la inspiración de Dios. Realmente, no sé si quieres acotar un poco más acerca de esta inspiración. Sí, pues tú hablaste algo de la hermenéutica, pero quisiera aclarar que cuando hablamos de hermenéutica hablamos de la interpretación de las escrituras. Y es algo muy relevante, porque lamentablemente hay muchos que usan la Biblia, pero la usan de mala manera. Entonces, leer la Biblia, pero ¿cómo la estamos leyendo? ¿Cómo la estamos interpretando? Lamentablemente muchas sectas han nacido porque no han tenido una interpretación correcta de las escrituras, entre ellos los testigos de Jehová, los unicitarios, entre otros. Pero las escrituras se interpretan a sí mismas. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos entender las escrituras, porque, como dijimos, son la inspiración de Dios. El Espíritu Santo usó a hombres para que estos hombres escribieran la bendita palabra de Dios. Y esta expiración, como se dice en el griego, teoneustos, esa exhalación de Dios es el Señor hablando. Son muy relevantes. Por eso el ministro, cuando habla, puede tener la seguridad, cuando abre las escrituras, los 66 libros de la Biblia, un pasaje puede decir: la bendita palabra de Dios dice. Y eso también nos debe llenar de temor, de un temor reverente, porque no estamos leyendo cualquier palabra, no estamos leyendo cualquier libro, estamos leyendo el libro de Dios, en el cual usó 40 hombres alrededor. Pero esos hombres falibles escribieron la infalible palabra de Dios. Y tenemos también algunas herramientas que nos pueden ayudar, como comentarios. Hay un comentario, bueno, está el comentario MacArthur, el comentario de la Reforma, la Biblia de la Reforma, es un comentario también que es muy bueno. También tenemos el comentario de Matthew Henry, nos ayudan como herramientas, son herramientas. Pero también tenemos diccionarios bíblicos. Está el diccionario bíblico conciso Holman, pero también hay otros, de pronto un poquito más grande. Este está un poquito grande. Bueno, si no tienes esto, gracias a Dios el internet también tiene cosas muy buenas y tenemos herramientas ahí que nos pueden servir también para poderlas estudiar mucho mejor, y nos van a ayudar a tener una interpretación mucho mejor, y esa manera también podemos aplicarlas como debemos aplicarlas. Claro, por supuesto, y son grandes ayudas que ahora las tenemos, antes no las teníamos. Pero es importante aclarar lo siguiente: es la obra de Dios. Es el Espíritu Santo que realmente hace la obra. Y toda la escritura es inspirada por Dios, como dice 2 de Timoteo 3:16 en adelante. Y es útil. ¿Y es útil para qué? Aquí nos enseña, precisamente para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros les invitamos a ustedes, amigos, a que cuando lean la Biblia recuerden que la Biblia es la palabra de Dios. No solamente contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios y es inspirada por Dios. Y específicamente, y hablando de la preciosa Santísima Trinidad, inspirada por el Espíritu Santo. En ella se contiene
toda la palabra de Dios. Y fundamentalmente se contiene el propósito de Dios para el hombre, que es la salvación. Pero no solamente eso, sino que a través de la salvación el hombre glorifique a Dios. Son temas que se deben profundizar más, por eso te invitamos también a que lo estudies a profundidad y no solo para tener un conocimiento y ya, sino para que te acerques al Señor con temor reverente, en humildad, buscando conocerle a través de su palabra, diciéndole como dijo el salmista: Señor, abre mis ojos y entenderé las maravillas de tu ley. Que Dios te bendiga grandemente. Chao.